Justamente la relación con los medios en todo el continente es complicada. Cristina está con eso, Fernández de Kirchner, el presidente Lugo también es muy criticado por los diarios. Veo que usted incluso ha querellado a un medio en Ecuador. Está la ley de medios también siendo estudiada por el Parlamento ecuatoriano. ¿El verdadero contrapoder es el periodismo más que los partidos de oposición, presidente? Por supuesto, nuestro mayor adversario político, sin ninguna duda, ha sido cierta prensa, que siempre ha jugado un rol político, pero más que nunca en estos 4 años de mi gobierno, donde se derrumbó la partidocracia le llamamos a los partidos políticos tradicionales, y en forma descarada ocuparon ese puesto, y hay medios que conspiran, todos los días una nueva mentira, desinforman, manipulan, y ese es un debate que sin miedo debemos tratar en América Latina, pero aquí criticar a esos negocios dedicados, con todo respeto, no sé, Canal 9, no conozco, supongo que un canal muy serio, pero criticar a esos negocios dedicados a la comunicación es poco menos que criticar a Dios. Me recuerda a la época de la colonia, ¿verdad? Donde para seguir bajo el yugo español nos decían que criticar al rey era criticar a Dios. O sea, eso equivaldría a decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. Aquí todos estamos defendiendo la libertad de expresión, pero precisamente por una verdadera libertad de expresión hay que analizar el rol de esos medios. Usted lo ha dicho. Contrapoder, o sea, ¿cuál es el rol? ¿Informar o ser un contrapoder? Es decir, un rol político. Y si tienen un rol político, entonces que acepten respuestas políticas. Pero cuando se le da una respuesta política, atentado a la libertad de expresión. Pónganse de acuerdo. O son medios de comunicación o son actores políticos. Si son actores políticos, acepten respuestas políticas. Es un debate que se está llevando a cabo también en Paraguay, por eso a mí me parece muy interesante plantearlo y llevarlo incluso al tema legislativo. ¿Una ley de medios es una ley mordaza, como se suele decir, o es regular la actividad de nosotros los comunicadores? Usted seguramente, Mario, es periodista, si no profesional, con mucha experiencia o ambas cosas. Revisen qué país del mundo no hay ley de medios, no hay un consejo de regulación. Eso ya está estipulado en la Constitución del 2008, se está rompiendo en estos momentos la Constitución en el Ecuador. Se dio un año para tener esa ley de medios, no es ley de medios, entre paréntesis, es ley de comunicación, que incluye medios, ¿verdad?, de comunicación. Y cierta prensa en Ecuador ha estado bloqueando sistemáticamente que salga esa ley porque no quieren ninguna clase de regulación, ni rendir cuentas a nadie. Y por favor, ustedes deben tener claro, Mario, y seguramente usted lo tiene, que un medio de comunicación es que vende corbatas, pues si de repente vende una corbata con cierta falla o de un color horroroso, no perjudica prácticamente a nadie. Pero si nos dan mala información, pueden crear hasta una guerra civil, pueden destruir una sociedad. Esa sociedad, en consecuencia, tiene que tener capacidad de regulación de esos medios de comunicación, que no significa censura. Pero les pongo un ejemplo. Los medios de comunicación en mi país, privados, por ser privados, creen que pueden escoger qué informar y qué no informar. La otra vez un acontecimiento histórico en Ecuador. Recuperamos un campo que tenía hace décadas una empresa transnacional en el Golfo, el único campo de gas que tenemos, lo recuperamos para el Estado. No sacaron media palabra, un periódico no sacó media palabra. Pero un crimen en una ciudad, la quinta o sexta más poblada, donde el hijo del asesinado acusaba al gobierno, lo sacaron en primera página 4 o 5 columnas. ¿Es eso ser objetivo? ¿Es eso cumplir con el rol de informar? Escoger qué se informa y qué no se informa, no con el afán de comunicar, de informar, sino para hacer daño a un gobierno. Son las cosas que tenemos que debatir en América Latina. En todo caso, esas leyes tratan estos problemas. La ley que se está debatiendo en Ecuador, Mario, no es iniciativa ejecutiva, es iniciativa legislativa. Todavía no la conozco, pero ya es la ley mordaza, es una manipulación de Correa para callar los medios críticos. ¿Cómo se puede hacer patria con tantas elucubraciones, con tanta mala fe? Esperemos que esté esa ley. Y bueno, que se abra el debate a nivel de América Latina si era la tan mentada ley mordaza. Ahora, para redondear ese concepto, presidente, y es muy interesante este debate, es muy útil para nosotros los paraguayos también, hay un antiguo adagio que reza: a los problemas de la libertad de prensa, mayor libertad de prensa. ¿No habrá que dejar que eso se decante solo, que la misma población con mayor educación sepa qué le están diciendo, qué le están mintiendo, que sea finalmente el receptor de la información el que decida qué ver y qué no ver, presidente? La comunicación es lo que llamamos los economistas un bien público. Y esos son los debates científicos, técnicos que tenemos que hacer, académicos. Es un bien público. ¿Cuál es la diferencia entre un bien público y un bien privado? La corbata. Si usted se compra una corbata horrorosa, usted es el que queda en ridículo y nadie más, ¿verdad? Pero si nos dan mala información, si nos dan pésima comunicación, programas donde solo se ve violencia, discriminación, sexismo, etcétera, se enferma la sociedad, se enferman nuestros jóvenes, toda la sociedad se enferma. En consecuencia hay que tener mucho más cuidado con la provisión de esos bienes que llamamos economía, insisto, bienes públicos. Y la contradicción de base en la prensa burguesa es que son negocios
con fines de lucro, privados con fines de lucro, proveyendo un bien social, un bien público. Entonces entra en contradicción ese fin de lucro con el objetivo social de comunicar, y por ello la obligación de esa sociedad, el derecho y el deber de esa sociedad de regular la provisión de esos bienes públicos. Lo más curioso, presidente Correa, es que muchos de estos sectores representados por estos medios, y nos incluimos también nosotros, también representan a otros sectores financieros, bancos, empresas muy grandes, y han sido los sectores más beneficiados con estos gobiernos últimamente en Latinoamérica. Un crecimiento importante, creo que tiene buenas noticias de su país justamente ahora. En Paraguay también hemos tenido un crecimiento récord. En la Argentina otra vez el primer trimestre de Vudú ha sido muy bueno. Sin embargo, pareciera que ese mejoramiento económico que también, digamos, favorece a estos medios y a sus grupos empresariales, no son lo suficiente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué estarían buscando estos grupos? ¿O por qué reaccionan así estos grupos? En todo caso, déjeme reflexionar un poco sobre la primera parte o la introducción a su pregunta. Usted lo ha dicho. ¿Cuál era la estrategia de Ecuador? ¿Cuál es? Todo emporio económico ponía su medio de comunicación. ¿Para informar? No, para defender sus negocios. Hemos dado un paso trascendental en Ecuador con la última consulta popular, donde la pregunta 3 decía prohibir a los bancos y a los medios de comunicación nacionales tener cualquier otra clase de negocio, fuera del área financiera o fuera del área comunicacional, para evitar esos conflictos de intereses. Porque vea, cuando yo llegué al gobierno, los 6 o 7 canales de televisión nacionales, por lo menos 5 pertenecían a banqueros. Entonces usted trata de hacer pues, una medida contra la banca y tiene una campaña informativa tremenda que es poco menos que un retardado mental. ¿Por qué? Porque están defendiendo intereses, no es que están informando. En todo caso, ¿por qué pese a los grandes resultados, muy buenos resultados económicos que están teniendo los gobiernos, sobre todo de corte progresista, ¿no? Aquí Fernando Lugo, Paraguay el año pasado ha crecido un 15%. Tengo las cifras del primer trimestre del Ecuador, estamos creciendo al 8.6% en el primer trimestre. Esa es la mayor tasa de crecimiento de los primeros trimestres de que existe la serie. ¿Por qué de todos modos tenemos la oposición agresiva, acérrima de estos grupos de poder? Porque es la lógica del poder. Somos el gobierno que más ayuda al sector productivo. Los bancos con nosotros han roto récord, no por especular, porque ha habido dinamismo económico. ¿Por qué atacar tanto un gobierno que está manejando las cosas bastante bien? Porque es la lógica del poder, que le ha funcionado 2 siglos. Puede ser que un gobierno los ayude 4 o 5 años, pero ellos ya no manejan el país y saben que para su subsistencia de estos grupos, sus privilegios al menos, la supervivencia y sus privilegios, en el largo plazo, tienen que seguir manejando al país. Y eso ya no lo hacen. En consecuencia de la lógica del poder. Si nosotros no estamos en el poder hay que tumbarte porque somos nosotros los dueños de nuestros países. El mundo, y Paraguay incluido, han quedado azorados cuando vieron los hechos del 30 de septiembre del 2010, hechos muy graves institucionalmente, del cual sin embargo sale indemne el sistema democrático ecuatoriano. ¿Cómo está a casi un año de ese incidente su gobierno, la democracia ecuatoriana? ¿Fue un precedente, un caso aislado? ¿Qué reflexión merece aquel hecho en donde incluso su vida estuvo en peligro? Bueno, caso aislado no es, ¿verdad? A nosotros no nos tumba la oligarquía, los grupos de poder, los poderes fácticos, como lo llamamos en el país, no porque no quieren, sino porque no pueden. Conspiran todos los días, entre ellos cierta prensa, que miente. Yo les puedo mostrar editoriales que dicen, ya es hora de cambiar a estos señores, pero no hay quien le ponga el cascabel al gato, llamando descaradamente a un golpe de Estado, al rompimiento del orden constitucional. Lo que ha pasado con el 30 de septiembre, ustedes han visto las imágenes a nivel mundial, muertos, centenas de heridos, abusos terribles, disparos contra el presidente, orden de que maten a este desgraciado. Y le puedo mostrar todos los editoriales. Ya basta de persecución, defendamos a la gente inocente, o sea, no pasó nada del 30 de septiembre, tratan de invisibilizarlo. En todo caso, el 30 de septiembre fue un día tremendamente doloroso, sin duda el más doloroso de mi gobierno y tal vez el más doloroso o uno de los más dolorosos de mi vida, pero la democracia salió fortalecida, se dio una ruptura. Antes, con la 10ª parte de lo que ocurrió el 30 de septiembre, un gobierno se caía. Ahora los ciudadanos salieron a las calles a defender, no a Rafael Correa, a defender a la democracia, a defender a la revolución ciudadana, este proceso histórico que se está dando en Ecuador, y los golpistas, pese a tener la fuerza de las armas, fueron derrotados, vencidos. Y ahora lo que se quiere es dar en impunidad por parte de cierta prensa y ciertos sectores opositores aquello, siguiendo la historia, la triste historia de América, Paraguay, Ecuador, etcétera, donde todas estas cosas por temor, por la lógica del poder, por los miedos, quedan en impunidad. Hay que romper con eso. Entonces nosotros estamos impulsando, estamos cuidando, estamos siendo veedores de que se hagan los juicios, se investigue, etcétera, porque, insisto, hay fuerzas ocultas, pero muy poderosas, que tratan de dejar todo en impunidad. Pero, concretando la respuesta, sí,
a pesar de lo doloroso del 30 de septiembre del 2010, la democracia ecuatoriana salió fortalecida, se dio una ruptura. Entendieron los golpistas que por esos medios jamás van a poder captar el poder. Ahora, no excluyen otras cosas, matar al presidente, etcétera. Es interesante escucharlo atentamente al presidente Correa porque muchos de los datos que él da se pueden aplicar también a Paraguay y a cierta discusión y debate que estamos teniendo en nuestra sociedad, sin tomar partido, simplemente escuchando y aprendiendo de una experiencia muy valiosa como la ecuatoriana. En este sentido, mientras lo escuchaba, presidente, me preguntaba, ¿qué será más importante para un hombre como usted? ¿No quedar en la historia como un hombre con sesgo autoritario que cercenó la libertad de prensa o finalmente terminar, digamos, imponiendo una ley que no pueda ser muy libre o que pueda ser cuestionada mundialmente como una suerte de atropello a la libertad de prensa? Digo, en la política hay que tomar a veces decisiones muy valientes, pero esas decisiones tienen un costo. ¿No tiene usted miedo de quedar como un presidente que censure la libertad de prensa? A mí el único miedo que me da es fallarle a mis ciudadanos y no estar a la altura de esta responsabilidad histórica. No me interesa lo que diga la historia de mí, me interesa dejar un país mejor de aquel que encontré. En todo caso, ¿de qué limitación de libertad de prensa nos hablan? ¿Cuántos periodistas hay presos en Ecuador? Voy a preguntar a quién se lo ha llamado para decirle no hable, no publique, etcétera. Pero lo que se pretende es que yo le puedo decir a usted narcotraficante y en nombre de la libertad de expresión no tengo que rendir cuentas a nadie. Mi libertad termina donde los derechos del otro comienzan. ¿De qué atentado a la libertad de prensa no habla de Ecuador? Soy el presidente más insultado, más vilipendiado de la historia de este país. Lea. ¿Por qué caso particular que leyó a un medio? Porque escribió, ¿ya?, ese tipo que el dictador había ordenado disparar a discreción en un hospital, sin previo aviso, en un hospital lleno de civiles. Eso lo escribe una columna de opinión. ¿Eso es opinión o abierta calumnia? Y le hemos dicho, señores, reconozcan que mintieron y se acaba el juicio. Pero es la soberbia, ¿no? No, usted tiene que someterse a nosotros, presidente, y le podemos decir lo que sea. Podemos mentir, tenemos carta blanca para hacer lo que nos dé la gana. Eso no es libertad de expresión, eso es calumnia, injuria, infamia, libertinaje. Perdón, que leyó al periodista y también al medio, inclusive a los directores. Si usted lo muerde un perro bravo, ¿la culpa es del perro bravo o del dueño del perro? Entonces esa es la táctica que utiliza esa prensa corrupta. Escoge a cualquier descalificado, como que si uno por ser funcionario público, esas es otra de las cosas que ve reflexionar América Latina, son los conceptos totalmente errados que nos tratan de imponer. Que uno por ser funcionario público tiene que ser insultado, vilipendiado y uno tiene que decir muchas gracias, viva la libertad de expresión. Como que si por ser funcionario público uno deja la dignidad a un lado, uno deja de tener familia, como que si la esposa de uno, los hijos de uno no leen tanta calumnia. Con esa lógica, si eso fuera correcto, ¿qué persona decente pues va a entrar a la vida pública? Es torpe, incluso socialmente torpe, porque solo los peores pues irán a la vida pública. Eso no tiene ningún sentido, no resiste ningún argumento, pero son las cosas que nos tratan de hacer creer, con las que nos tratan de convencer para seguir teniendo carta blanca para hacer lo que le dé la gana. Ahí está el marco jurídico ecuatoriano. Estamos actuando estrictamente en apego a la ley. Se ha injuriado. Y le hemos dicho, se acaba el juicio si reconocen que injuriaron. No, usted tiene que retirar la denuncia porque nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Y así tampoco, sino que hagan una consulta popular proponiendo al pueblo ecuatoriano que los periodistas están por encima de la Constitución y la ley y pueden hacer lo que les dé la gana. El debate está abierto en Paraguay, también por eso ahondábamos en este tema. Sabemos que el presidente Correa tiene muchas actividades para esta fecha. Obviamente que todo lo que atañe al Mercosur es un tema aparte que lo iremos registrando también en la medida que se hagan las reuniones y plenarias. Pero para ensayar una conclusión y dejarlo en libertad al presidente Correa, me gustaría hacer un repaso del presente y futuro inmediato de Ecuador. Hay un país más ordenado financieramente, unos números muy positivos. ¿Qué más le falta a Ecuador? Sobre todo porque en Paraguay esa pregunta se traslada siempre a la lucha contra la pobreza, que parece nunca alcanzar ningún número positivo, presidente, para poder hacer retroceder ese flagelo continental. ¿Qué hacen ustedes? Mire, yo soy muy escéptico, como economista soy muy escéptico de las cifras macroeconómicas. Estos pueden ser conceptos vacíos. Es muy fácil crecer si entrego, regalo el país a las transnacionales. Yo hubiera podido desde el primer año de gobierno triplicar la cifra de crecimiento y de inversión si permitía que las transnacionales se me sigan llevando todo el petróleo. Pero, por ejemplo, en los primeros 3 años de mi gobierno, la producción petrolera privada decayó porque dejaron de invertir, porque empezamos a renegociar los contratos petroleros.
Gracias a esa renegociación, este año vamos a tener unos 800 millones de dólares adicionales, no por incremento de precio, sino porque el petróleo, que es el pueblo ecuatoriano, ya se queda en las manos del pueblo ecuatoriano. En todo caso, las cifras macroeconómicas son coyunturales, no reflejan, no son sinónimos de bienestar, como usted bien dice, no reflejan necesariamente reducción de pobreza, puede haber altas tasas de crecimiento y crecimiento también de la pobreza. En todo caso, en el modelo económico ecuatoriano, no solo estamos obteniendo adecuadas tasas de crecimiento, sino reducción de pobreza y mejora de la igualdad, que es uno de los desafíos inmensos de América Latina, con todo respeto de países como Paraguay, que junto a Ecuador son de los países más desiguales de la región, que ya la más desigual del mundo, extremadamente ricos y extremadamente pobres. Eso debe ser un eje transversal en cualquier política pública de cualquier gobierno de cualquier país latinoamericano. Pero el desarrollo va mucho más allá de eso. Básicamente, por ejemplo, talento humano. Tenemos que invertir mucho en educación, tenemos que invertir mucho en educación superior. En el último ranking, y yo soy académico, usted sabe, vengo de la universidad, de las 200 mejores universidades del mundo, no hay una sola latinoamericana. Son las cosas que debemos tratar a nivel de región. Tenemos que invertir mucho en ciencia y tecnología, son cosas que van más allá de ideología. O sea, la ciencia y tecnología, un adelanto tecnológico puede tener muchísimo más repercusiones sociales, políticas, económicas que cualquier ideología, que cualquier filosofía. Ahí tiene la revolución industrial, ahí tiene la revolución en comunicaciones a finales del siglo XX. América Latina es una región marginal en cuanto a generación y no solo eso, aplicación de ciencia y tecnología. Son los grandes desafíos de la región si queremos alcanzar, como decimos en Ecuador, el summa causai, el buen vivir del que hablaban nuestros pueblos ancestrales. Un estadista con nosotros, fuerte, con sus convicciones muy firmes y con sus opiniones muy valiosas también para nosotros los paraguayos. Por eso, con mucho respeto, lo abordamos hoy, le agradecemos su tiempo. Hay una larga historia de relación con Ecuador y Paraguay. Agradecemos al embajador que siempre está también en contacto con nosotros. Y es muy importante que esto quede para la reflexión en cada hogar paraguayo, para escuchar libremente a un presidente discutido, polémico, pero al mismo tiempo con mucha energía y muy vital. Capaz que cuando se retire lo tengamos como colega periodista, ¿por qué no? Don Rafael Correa, me encantaría hacer buen periodismo. ¿Por qué no, verdad? En todo caso... Te tiene un puesto en Canal 9 si quieres. Muchas gracias, me encantaría pues, poder visitar Paraguay, una tierra tan linda. En todo caso, presidente, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Recuerde que Fernando Lugo vivió 5 años en Ecuador y le estamos muy agradecidos. Cierto. Lo consideramos un ecuatoriano más, ¿no? Y existen excelentes relaciones en estos momentos entre Paraguay y Ecuador, relaciones que debemos mejorar, ¿no? Pero gracias a Dios son excelentes. Presidente, en nombre del Paraguay y sobre todo de Canal 9 le decimos muchas gracias y bienvenido a Paraguay. No, gracias a usted, Mario, y que viva Paraguay. Que viva Paraguay, la frase final del presidente Rafael Correa. Nosotros vamos a la pausa o directamente a estudios con Yolanda y Belén. Luego seguimos en la mañana de cada día.